queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas. El día de hoy tenemos este foro público sobre la crisis, alternativas a la crisis y a la violencia carcelaria. Hemos invitado a personas expertas en varios temas para tratar la problemática desde una manera sinérgica y diversa, ¿no? Pero sobre todo desde los derechos humanos, desde el derecho, desde la psicología, desde el trabajo social, desde la sociología, pero también desde la comprensión de estos fenómenos que son claramente humanos. El día de hoy tenemos a 6 panelistas invitados. Vamos a iniciar. A continuación tenemos como invitado al psicólogo Walter Fernández, que es psicólogo clínico, mediador y politólogo social con especialidad en políticas públicas, familia, comunidad, interculturalidad. Ha desarrollado tareas de técnico, especialista, asesor, consejero y consultor de entidades públicas y privadas, en varios ministerios, en el Consejo de Participación Ciudadana, en algunos gobiernos descentralizados también, y ha sido parte del Consejo de Gobierno del pueblo Quitu-Cara y el pueblo Cayame. Adelante, Walter. Muy buenas noches con todas y con todas. Bueno, el problema de la crisis carcelaria en el Ecuador, yo creo que es una manifestación desde la política pública como la sombra de la negligencia. La Constitución de la República plantea la construcción de un sistema de rehabilitación, de un sistema que genere y desarrolle las capacidades de los PPLs y fundamentalmente que eduque y forme en los derechos y en las responsabilidades. Ese sistema lamentablemente no existe, ¿no? Y el que estaba en gestión con el Ministerio de Derechos Humanos anteriormente prácticamente fue desmantelado en el 2018. Y eliminándose la rectoría sobre la construcción del sistema. Es decir, se mantiene, entre comillas, el sistema a través del SNAI, pero la figura del sistema, pero no hay una rectoría clara o bien definida que fortalezca la articulación de ese sistema o que vea los diversos nodos de ese sistema. Vemos así que, por ejemplo, para el 2020 teníamos una población de más de 30.000 PPLs en 53 centros, con una sobrepoblación del 30%. También veíamos que en el 2021, en cambio, esa población aumentó ligeramente y al aumentarse también 2 centros más, disminuyó aparentemente en un punto porcentual el hacinamiento. Para el 2022, para enero del 2022, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, teníamos o contábamos ya con 34.000, es decir, había disminuido el grupo poblacional para enero de este año y había una sobrepoblación de más o menos 5.000 PPLs, ¿no? Lo que representaba el 13%. Pero eso también se debió a las crisis que se habían dado anteriormente, a las masacres anteriormente, y obligó a través de ciertos decretos dictados en las emergencias a acelerar ciertos procesos, ¿no? Lo que liberó o alivianó un poco la población carcelaria. Este problema también hay que tenerlo también, hay que mirarlo también desde un enfoque de política pública e intersectorialidad con enfoque de género, ¿no? Fundamentalmente con enfoque de interseccionalidad. ¿Por qué? Porque vemos también que la gran mayoría o el gran peso de la población PPL radica en hombres, ¿no? Prácticamente el 93% de la población carcelaria son hombres y cerca del 7% es población de mujeres femeninas. Ante estas crisis que se ha dado en el sistema penitenciario, nos llevamos a preguntarnos qué es lo que ha ido generando en la sociedad ecuatoriana. Veíamos en los discursos, en las primeras manifestaciones de esta crisis en el 2017, 2018, donde se comienza a hacer básicamente público, porque no es que nunca ha habido criminalidad en el interior de las penitenciarías, sino que más bien se comienzan a hacer públicas y manifiestas por
connotación inhumana y por la posibilidad también de los medios informales y electrónicos actualmente, el uso de internet, redes sociales y cosas por el estilo, que facilitó ser testigos de las realidades que estaban sucediendo en el interior de estos centros penitenciarios. Y en tal caso, a partir de este fenómeno, que se suma fundamentalmente también el problema de la pandemia, ante un análisis que hicimos hacia el año pasado, para octubre del año pasado, veíamos cuál era la condición de la sociedad ecuatoriana con respecto a la realidad, tanto de la violencia que se estaba viviendo. Y estas son las categorías más importantes que nos decía la gente, ¿no? O sea, la gente está viviendo con miedo, está viviendo con inseguridad. Una de las categorías que miden también el asunto de la corrupción, la violencia, el dolor, la negligencia, el temor, la ingobernabilidad, la muerte. Y parece mentira, pero bueno, la palabra más grande o la categoría que mayormente se repite es el miedo, el temor, ¿no? Y eso no solamente con la situación carcelaria, sino con la situación general de la sociedad. Es decir, estamos viviendo en una sociedad de miedo. Como decía alguno de los exponentes hace un momento, eso de alguna o de otra forma, o directa o indirectamente, también genera violencia. Y es lo que decíamos, creo que al 2018-2019, la sociedad o los politólogos comenzaban a analizar que lamentablemente el problema de la violencia en las cárceles se iba a trasladar a la ciudad, a las ciudades, hacia afuera de las cárceles, y eso es otro fenómeno que también estamos viviendo. Entonces, ante estas situaciones, uno de los problemas que tenemos que analizar para poder intentar identificar políticas públicas adecuadas a la problemática carcelaria es tener claridad de quiénes son los que están adentro. Hay una necesidad de identificar, lamentablemente el mismo informe de febrero de este Instituto de Derechos Humanos, en febrero de este año, lo que nos indica es que lamentablemente el propio Estado no tiene claridad de cuántos mismos están y en qué condiciones están los pesos, los PPLs en las penitenciarías. Y eso sí es un problema bastante serio, porque tenemos esos datos que les publiqué en la primera pantalla, son los datos que nos da el SNAI en sus, entre comillas, rendiciones de cuentas. Pero finalmente termina diciendo que no hay una claridad exacta de qué es lo que está sucediendo y quiénes están adentro. Se habla de un censo penitenciario para intentar tener una claridad o un diagnóstico de quiénes están, quiénes son y por qué están y cómo de alguna forma buscar alternativas a la prisión o a la cárcel para reubicar a la mayor cantidad de las personas que están privadas de su libertad. Lo otro que también hay que identificar es que el mismo informe nos revela que el 40% de los PPLs son personas que están detenidas en procesos investigativos. Es decir, o sea, no están en procesos de condena en firme, sino que están como con prisión preventiva. Eso es severamente grave en todo este proceso porque violenta no solamente la norma interna, sino también las normas, los procedimientos y los acuerdos internacionales, que hay que ir pensando cómo vamos a trabajar desde las políticas públicas esta realidad. Entonces, hay dos fenómenos, pero vamos a centrarnos a este fenómeno de la violencia. Bueno, muchos informes y muchos estudios nos analizan que el problema de la violencia, ya lo han dicho también las compañeras y los compañeros que han antecedido, el problema de la violencia tiene que ver por un lado, y fue clara Patricia en ese sentido, de que lamentablemente la dignidad humana ha sido, es decir, el derecho humano fundamental del ser, ha sido violentado en el interior de los centros estos penitenciarios. Y eso fundamentalmente se debe a un problema de hacinamiento, a un problema de no clasificación adecuada de las personas privadas de su libertad. Otro de los problemas que generan hacinamiento y que también reporta este informe de febrero del 2022 es la presencia de los guías penitenciarios. Por un lado, también, si mal no me equivoco, lo planteó Nelson, y yo estoy muy de acuerdo con ello,
El asunto es, por un lado, la falta de preparación de ellos, o sea, una adecuada preparación. Por otro lado, la posibilidad del chantaje. Es decir, pueden ser presa fácil de chantaje, no solamente de la corrupción, es decir, no solamente de que se le ofrezca dinero, sino que en ocasiones se ven obligados a aceptar dinero por la vida de su familia o de ellos mismos. En el transcurso de este año, solo este año, creo que, si mal no me equivoco, en junio de este año se reportó en un artículo del Universo que creo que habían asesinado 4 guías penitenciarios en este año. Otro de los problemas que también tenemos con respecto a esto es la inseguridad. Yo creo que al no haber una política pública, claro, no hay una política pública de la privacidad de la información. Si ustedes buscan en internet, pueden saber quién es el director, los datos del correo electrónico del director, su familia, los guías. Yo buscando información actualizada de esta información, encontraba la lista de los guías penitenciarios en internet. Pues eso me parece ridículo. O sea, ¿qué sistema de información estamos manejando? O sea, estamos poniendo en riesgo, supuestamente, a las personas que tendrían que custodiar y al Estado que protegiera a estas personas que supuestamente están custodiando a una cierta población que está sancionada por un nivel de criminalidad que la sociedad le sanciona. Entonces uno puede buscar en internet, puede encontrar, veo allí los nombres de los generales, de los coroneles que están a cargo. O sea, por todo este problema y estas situaciones, en febrero de este año, de este mismo año también, y por el informe ustedes pueden buscar en internet quienes han sido homenajeados por la forma en que han tratado el problema penitenciario. Hay 2 generales y 8 coroneles con nombres, apellidos y números de cédulas, donde el decreto les agradece y el trabajo que han hecho por generar políticas públicas para el problema de la crisis carcelaria. O sea, es inaudito. Entonces yo creo que ese es otro problema que tenemos que comenzar a analizar como política pública y que de alguna u otra forma también está incidiendo en la generación de violencia. Otro que es el más común, el que nos venden los medios de comunicación, es la intervención del crimen organizado. Es decir, que es el crimen organizado el que supuestamente para desestabilizar al gobierno o desestabilizar a la sociedad ecuatoriana o generar algún tipo de conciencia terrorista en el país, ha actuado en el interior en el interior y en el exterior de los centros de rehabilitación del país. Entonces, esa es otra imagen que supuestamente genera violencia, pero esto, fundamentalmente, si es así, esto se debe a que el Estado como tal ha perdido el control o la administración de los centros. Es decir, no es casualidad que el crimen organizado ha entrado porque se organizó en el interior. O sea, ha estado o ha asumido un control porque el Estado perdió el control. Y es típico en las leyes de la física y de la sociología que cuando un espacio está abandonado, ese espacio lo ocupa cualquiera. Y eso es lo que ha sucedido en los centros penitenciarios. El Estado abandonó un espacio que actualmente lo están ocupando ellos. ¿Cómo recuperamos bajo una política pública ese espacio que el Estado mismo abandonó? Y otro elemento importante que también tenemos que analizar para la generación de la violencia es el asunto de los ejes de tratamiento. Patricia, Nelsa, el compañero que me antecedió, han sido muy claros en eso. O sea, podemos hablar de cualquier cosa. Bueno, y si mal no me equivoco, también para inicio de este año, como una respuesta a las políticas internacionales, le cambiaron el nombre a los centros de rehabilitación social y creo que les pusieron, no recuerdo muy bien, complejos penitenciarios, bueno, un nombre rimbombante interesante, no recuerdo en este momento. Pero con eso solucionamos el problema, cambiando el nombre, cambiando el imaginario de que ya no son cárceles, sino que ahora son complejos de rehabilitación. O sea, cambiándole el nombre no cambiamos realmente nada, pero bueno, empezamos con un cambio de política, de nombre como una política pública. Pero tenemos que ir hacia los ejes de tratamiento. Han sido muy claros los compañeros que me antecedieron en el asunto de que se requiere efectivamente una rehabilitación social. Hay una política pública efectiva de rehabilitación para los PPLs.
Hay una política pública de formación y educación, de capacitación para el empleo, para la productividad. Hay una política pública de financiamiento, una vez que salgan o cumplan sus sanciones o sus penas. Cómo el Estado colabora con estas personas para que puedan generar emprendimientos o puedan generar un nuevo proyecto de vida. En ese marco, los centros de rehabilitación están generando políticas públicas para la reinserción social, que la reinserción social no solamente contempla el soltarlos, sino cómo el Estado los tutorea para que puedan generar un proyecto de vida propia. Y eso deberían de construirlo adentro como una política pública. Sí. Me le voy a robar 2 minutitos más, ya me sonó la alarma. Entonces, esos elementos o esos cuatro ejes hay que trabajarlos, y aquí es importante entender con respecto a las alternativas y soluciones. Hay 4 elementos, bueno, desde las dimensiones humanas vendrían a ser 5, ¿no? A la última que no está planteada aquí, pero me pareció muy importante desde el último exponente el asunto de la trascendencia, ¿no? Que tiene que ver con la incorporación de la espiritualidad o la religiosidad como un elemento de transformación humana. Pero más allá también de esa dimensión, hay 4 dimensiones que son importantes en el diseño de políticas públicas para tratar ese elemento de la violencia. Lo uno que tiene que ver fundamentalmente con el quehacer de la sociedad, con el quehacer de la comunidad, con el quehacer de la familia y con el quehacer del propio individuo. En el marco de la sociedad tiene ¿qué es lo que nos vendían los medios de comunicación y las mismas autoridades? No se preocupen, se están matando entre pandillas, se están matando entre ellos. O sea, más bien porque así nos ahorran a nosotros trabajo y presupuesto. Esa fue la lógica que nos vendieron los medios de comunicación y las autoridades en un inicio. Y la sociedad cayó en eso. La sociedad cayó en la construcción, la articulación de ese imaginario. Lo otro, entonces, tenemos que trabajar en transformar ese imaginario de que no todos los que están no tenemos una justicia perfecta. Eso hay que ser claros al hecho de que solamente el 40%, los 40.000 PPLs que tenemos adentro, el 40% está en prisión preventiva, ya nos da a decir que no tenemos una justicia perfecta. Y que no todos los que están allí están por lo que tienen que estar, y los que están allí también merecen vivir en dignidad y rehabilitación y reincorporarse a la sociedad. ¿Cómo abrimos una política pública que nos permita incorporar nuevamente a esos individuos, a esos PPLs, a la sociedad, y cómo la sociedad los puede reabsorber nuevamente? Pero para ello necesitamos, y lo que decía también el exponente anterior, necesitamos pensar en ese Estado que dice el artículo 1, en ese Estado plurinacional e interculturalidad. ¿Por qué la mayoría de los delitos entre comillas, que se tratan en los pueblos y nacionalidades, bueno, muy pocos se tratan en temas penales? ¿Por qué? Porque no tenemos prisiones y es lo que se juzga, ¿no? O sea, no hay cárcel entre comillas. ¿Por qué? Porque la lógica de la justicia intercultural, de la justicia propia en los pueblos y nacionalidades, tiene que ver fundamentalmente con devolver al individuo a su comunidad. Es decir, no es de separarlo, sino que quien haya cometido alguna infracción o algún delito en su comunidad tiene que estar en su comunidad y bajo la custodia de su comunidad para que devuelva la armonía, no solo a sí mismo, sino a su familia y a la propia comunidad, porque la infracción o el delito que él cometió vulneró y desarmonizó a su familia y a su comunidad. Entonces, hay que generar políticas públicas de reinserción. Creo que Nelsa también planteaba el asunto de la justicia, ¿cómo es? Reparativa, ¿no? Es decir, que el individuo regrese a su comunidad, regrese a su familia y repare de alguna u otra forma, es decir, que considere la vivencialidad con la víctima para reparar ese daño que se hizo. Entonces, son elementos importantes, y desde la familia también es otro factor que tenemos que incorporarlo, y también creo que lo dijo Patricia. O sea, en el momento en que hemos abandonado, o sea,
en el momento en que lo dejamos abandonado, en la noción de los que PPLs están completamente en la cárcel y incomunicados de su familia, incomunicados de su realidad afectiva, se van, como decía el compañero anterior, desamorando. Hay que ir apuntando hacia esos elementos. Y finalmente al individuo, ¿no? Y en el individuo, en su proyecto, hay que ir pensando en ese proyecto de vida personal, familiar y comunitario. Y eso es lo que tiene que hacerse o plantearse como política pública desde el Estado. Bueno, mil disculpas, me les robé como 4 o 5 minutos más del tiempo. Muchas gracias y estamos atentos a las preguntas, ¿no? Gracias, Walter. Walter Fernández quería hacer algún comentario. Muchas gracias, César. Me disculparán un poco la congestión por la hora y el frío de acá de Quito. Bueno, hay que analizar algunos elementos como para finalizar desde mi análisis de las políticas públicas, ¿no? En el 2007, yo fui invitado a hacer una investigación por la pastoral juvenil salesiana en Guayaquil, en Bastión Popular, porque había la presencia de muchas pandillas y la pastoral quería intervenir, quería una investigación para ver cómo podía intervenir con estos grupos irregulares de jóvenes, desde la pastoral juvenil de los salesianos. Ya se había conversado con algunos dirigentes de la zona, con los sacerdotes. Bueno, estuve viviendo 3 meses en Bastión Popular. Lamentablemente los resultados de la investigación no le gustó a nadie, ¿no? Desde el 2007, quiere decir hace 15 años, una de las conclusiones a las que llegamos el equipo de jóvenes investigadores en ese entonces, era que no encontrábamos pandillas juveniles. Uno dice qué locura, o sea, si lo que más vemos son pandillas juveniles, ¿no? Y uno de los problemas más serios que encontramos y identificamos realmente fue la presencia de escuelas de criminalidad y sicariato. Entonces todo el mundo se escandalizó hace 15 años sobre esa realidad. Es decir, el crimen organizado de alguna u otra forma había captado el trabajo que la iglesia hacía anteriormente. Es decir, el crimen organizado se había tomado los parques, las canchas de fútbol, las canchas de básquet, y de alguna u otra forma lo que hacía era captar a los jóvenes, dándoles prebendas, o comprándoles el licor, dándoles los trofeos, los uniformes. Es decir, de alguna u otra forma, o sea, desde el dinero del crimen organizado, estaban cooptando a los jóvenes. Ellos eran los que organizaban los campeonatos de fútbol. Ya no lo hacía la iglesia ni lo hacía la dirigencia barrial. Era terrible. Entonces, claro, cuando yo di esos resultados, cuando dimos esos resultados a la pastoral, era todo un escándalo, ¿no? Y ahora, ¿cómo intervenimos? Si era un problema de crimen organizado donde tenía que intervenir, yo decía, primeramente la policía y dar seguridad a los que eran espacios públicos que ya fueron vaciados del sentido del tejido social y llenos de criminalidad, tenía el Estado que intervenir, más que la pastoral, porque podía ponerse en riesgo a los propios sacerdotes y a los jóvenes con los que se debe intervenir. Eso más bien como un recuento, un remember de lo que veía un poco ya desde hace 15 años, que ya era una realidad en nuestra cotidianidad, que no lo percibíamos como ciudadanos ni como sociedades, ¿no? La iglesia, la policía tuvo los resultados de ese estudio en el 2007. Pero bueno, otro de los elementos que tenemos que analizar, es decir, no es un problema nuevo que el crimen organizado está inmerso en la sociedad, no es un problema de un gobierno, de este gobierno, del anterior, es un problema que lamentablemente el Estado, a pesar de que sabía que se estaban dando y se estaban tejiendo estas realidades, no actuó por ese mismo sentido de ausencia de Estado. Entonces, el otro elemento es que, bueno, con respecto a lo que contestaba el ponente anterior,
uno de los problemas, es decir, nos centramos en la criminalidad, en el castigo y en la sanción. Y en ese marco, desde la política penitenciaria, desde 2007, 2008, con el marco de la nueva constitución, el problema fue que nos fuimos centrando en el encerramiento, en la prisión, en la cárcel como tal. Y se llegó a pensar, como era la lógica de desterritorializar y desidentificar al individuo, que fue una política llevada desde el 2007 y 2008 en adelante, en destruir el tejido social. ¿Qué fue lo que se hizo? Se crearon megaestructuras de desidentificación y de desterritorialización del ser humano. Recordarán ustedes las escuelas del milenio. Y ese mismo símil de escuelas del milenio fue lo que se hizo con las prisiones. Es decir, se hizo megacárceles, donde las cárceles tenían capacidades de 500 a 1000 usuarios y se hicieron centros penitenciarios de 5 y 8000 reos, que a la larga nunca se terminó de instalar como se pensaba. Por ahí tenemos las 3 más megacárceles que se planteó, ¿no? La de Guayaquil, Cuenca y La Tacunga. Entonces, uno de los problemas fundamentales en el marco de la política pública fue la desterritorialización y la desidentificación de los individuos. Eso a partir de esta lógica de las megacárceles. Y finalmente, con un Estado ausente, lo que se notó fue que había imposibilidad de generar políticas públicas y de institucionalización de un sistema penitenciario adecuado. Y eso lo vemos cuando en este momento se cuenta con 1.600 guías penitenciarios, cuando para la población que se tiene, lo que indica la norma es que deberíamos tener 5.000. Y de esos que deberíamos tener en total, ANDAVIL, por la exigencia de los organismos internacionales, se convocó a un concurso para supuestamente elegir 1.400 guías penitenciarios. Finalmente nunca se hizo público, hasta eso se hizo en abril. En mayo, lo que yo supe es que de los 1.500, de los 1.400 que se habían convocado, no llegaban ni a 500 las carpetas presentadas. ¿Por qué? Porque, claro, indudablemente los jóvenes, aunque no había puntualmente una población joven en la convocada, pero había una apertura completa con respecto a eso. Y hay un temor gigante por la desprotección. Entiendo que a partir de la masacre de Santo Domingo hubo un buen porcentaje de jóvenes o de aspirantes a guías penitenciarios que terminaron renunciando o saliendo. Lo otro es que el Estado, como ya habían dicho también algunos ponentes, no está satisfaciendo, o sea, por esa misma ausencia, en lo más mínimo de salud. Y no hablemos de salud mental, estoy hablando solo de salud general. Es decir, lo que reportan los informes de los organismos internacionales es que existe un médico y una enfermera por cada 5.000 PPLs. ¿Qué tipo de atención puede recibir así? Ahora, ni qué hablar de psicólogos, ni qué hablar de la preparación de la salud mental. Eso ni siquiera está en el imaginario de quienes hacen, o los hacedores o los operadores de la política pública. Entonces, esos elementos son los que tenemos que comenzar a discutir. ¿Cómo? Y Nelson lo dijo muy claro, ¿no? O sea, lo que gasta el Estado en 3 o 5 años, el crimen organizado lo invierte en menos de un año. O sea, hay que generar una estrategia adecuada con respecto a eso. Lo otro que también se ha dicho esta noche y que es importante también reflexionar y no se ha hablado ni se lo está poniendo en la palestra pública es el asunto de los 700 adolescentes infractores que están en el SNAI. ¿Qué política pública se está planteando desde el Estado para esos 700 adolescentes? Bueno, son 790 y pico, 700. ¿Qué política pública se está planteando? O sea, se están volviendo esos centros de adolescentes infractores, se están volviendo en escuelas de criminalidad y delictividad. ¿Cómo estamos trabajando en ello? Finalmente, lo otro que es importante que analicemos es cómo la sociedad y cómo dentro de la política pública y cómo nosotros como ciudadanos vamos incorporando la construcción y la promoción de una cultura de paz, cómo el Estado va generando métodos, propiciando y promoviendo los métodos alternativos de resolución de conflictos más allá de la prisión. Es decir, cómo los delitos menores los vamos resolviendo en nuestra comunidad.
¿Cómo vamos construyendo a partir? Es decir, lamentablemente no tenemos una policía comunitaria que efectivamente haga mediación o haga trabajo comunitario. Eso de la, creo que es UPC, unidades, sí, UPC, que son unidades de policía comunitaria. ¿Qué hacen de trabajo comunitario esa policía? Es decir, tenemos que generar una política pública donde la policía se convierta efectivamente en un sujeto agente de transformación y de cambio en la comunidad. Donde a través de esos mecanismos alternativos de resolución de conflictos y de construcción de una cultura de paz, podamos mediar las conflictividades en esa comunidad. Ahora, el otro problema que tenemos es la desterritorialización del delito. Pues. No siempre los delitos son, o sea, de los sujetos de una comunidad en la misma comunidad. Entonces, esa situación tenemos que territorializarla desde la construcción de la cultura de la paz. Es decir, las comunidades tienen que hacerse cargo de los sujetos que han desarmonizado ese trabajo comunitario. Y por eso, más allá de construir mega prisiones, una de las estrategias de políticas públicas que debería plantearse de manera urgente es la territorialidad de los PPLs. Es decir, cómo recuperamos a ese individuo a través del trabajo en su propia comunidad. ¿De dónde proviene? ¿Dónde está? Porque algo sucedió en esa comunidad, algo sucedió en esa familia que desestructuró, desarmonizó ese trabajo, ese individuo en la generalidad. Puede ser, no necesariamente una familia desarmónica o situaciones de necesidades económicas o de necesidades emocionales. Todos esos factores nos obligan, o tendríamos obligatoriamente que comenzar a pensar desde la política pública. Es decir, incorporar en la política pública un enfoque de interseccionalidad. Repensar al individuo, al PPL y a las víctimas desde sus propias particularidades, desde las propias particularidades de su comunidad proveniente. Y también nos toca ir repensando la justicia, ¿no? ¿Qué tipo de justicia queremos? Esa justicia formal que ya hemos dicho que está llena de corrupción, de injusticia propiamente, y construir una justicia transicional en este proceso de miedo. ¿Sí? En este proceso donde es necesario construir a relaciones de armonía, relaciones de tejido, de retomarnos el tejido social a partir de retomar los espacios abandonados. Nosotros ahora ya no podemos salir al patio, al parque de la esquina porque en cualquier momento hay balaceras. ¿Cómo la policía comunitaria, si estuviera apropiada con la comunidad, generaría esos espacios de protección nuevamente para resignificar el espacio público? Esos elementos son los que convoco a la reflexión como individuos y como sociedad y como comunidad. ¿Sí? Chévere, gracias, Walter. Gracias, Walter, por esas precisiones. De cerrar, mil disculpas que me tome la palabra, ¿no? Más bien afectando algunos criterios de Patricia. Yo creo que es importante recordar que la Constitución define a los PPLs como un grupo de población de atención prioritaria. Lamentablemente, los consejos de protección integrales de derechos o los consejos de protección integrales de derechos de los cantones no están considerando a este grupo poblacional en la formulación y el seguimiento de las políticas públicas, por el hecho de que supuestamente la competencia de las cárceles es una competencia del Estado. Y indudablemente que hay PPLs, no, o sea, cuando hablamos de PPL generalmente nos viene al imaginario estos complejos de prisión o estas mega obras de carcelarias, ¿no? Y cuando tenemos en las UPCs, generalmente en las UPCs, hay las celdas, o sea, las unidades de policía comunitaria generalmente tienen de 4 a 8 celdas para las infracciones o delitos menores. Entonces, que también son responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados. O sea, lo que dice Patricia es clarísimo. O sea, hay que también los gobiernos autónomos descentralizados tienen que asumir su parte de responsabilidad. Por un lado, tenemos un Estado que no está convocando a los consejos sectoriales, que son los que manda la ley, que son los que tienen que ayudar a formular las políticas públicas con todas las funciones de la función ejecutiva, y no se está haciendo. O sea, y ya tenemos 2 o 3 años que los ministerios no tienen, o las funciones
las áreas de la función ejecutiva no tienen, los consejos sectoriales no están funcionando. Y los otros, dentro de los gobiernos autónomos descentralizados, que es el símil, son en cambio los consejos consultivos, que tampoco en su gran mayoría están funcionando. Y en última instancia, si están funcionando es el del niño y el de adultos mayores. Y por la ley, el que medianamente está funcionando es el de violencia contra las mujeres, porque la ley está haciendo un seguimiento constante con respecto a eso. A lo otro no. Entonces yo creo que esos mecanismos que habla Patricia son claves y fundamentales, pero fundamentalmente hay que retomar estas figuras que ya están en la ley, que son los consejos sectoriales, para intervenir en la política pública directamente con la función ejecutiva y en los gobiernos autónomos descentralizados los consejos consultivos. Eso es clave. Y exigir a los gobiernos autónomos descentralizados que conformen esto, o sea, que integren dentro de sus políticas públicas de los consejos cantonales a los PPLs, que está definido en la ley. Walter, por favor, quisiera una precisión con un ejemplo en particular. En el caso de Guayaquil, que tiene el Centro de Rehabilitación La Roca, debería, por ejemplo, actuar en ellos, porque está dentro de su territorio. Lo que dice el COTAD en el artículo 4 y en el artículo 54 es que dice, es responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados generar políticas públicas de protección integral a su población. Y en el marco de eso pueden crear los consejos de protección que les dé la regalada gana. Eso dice la ley. Pero nadie lo hace. Y no lo hace porque eso requerirá recursos, ¿no? Y todo el mundo quiere invertir en todo lo que se pueda ver, menos en las acciones concretas para resolver problemas de ejercicio de derechos de su población. Porque eso no lo ves. Lo que pasa, y perdón que me involucre un poquito en este tema, lo que pasa es que lamentablemente no se está cumpliendo las leyes conforme a lo como deba de ser, de manera justa, sino que más bien se está generando ¿esto me genera populismo o me genera controversia? Entonces, lamentablemente se politiza una acción que debe de darse en cumplimiento a un derecho, es más importante el que si esto me genera votos o qué gano yo cambio. Entonces, es más o menos como cuando se dice el alcalde se hace una obra que no se ve, no vale, pero es prioritario, un ejemplo, un alcantarillado, agua potable, ¿verdad? Lo mismo pasa en esto. Yo creo que no solamente debe de ser por parte del victimario, sino también de la víctima, y que haya una excepción en ambas partes. Ahí se genera justicia. Eso es lo único que quería acotar. Gracias. César, justamente acotando levanto la mano para volver a insistir un poco. ¿Es posible, la pregunta es posible desde las localidades, y pongo el ejemplo de Guayaquil, que tiene 2 cárceles importantes, 2 centros penitenciarios importantes, generar una política pública local que te permita asumir esa responsabilidad? Esa es mi pregunta a Walter en concreto. La Constitución y la ley te lo permite. O sea, la Constitución te define puntualmente cuáles son los grupos de atención prioritaria. Y dentro de los grupos de atención prioritaria están los PPLs. Pero tú ves que los que conforman los consejos de protección de derechos, ¿cuáles son? Los niños, las mujeres violentadas, los adultos mayores, las personas con discapacidad. Y los PPLs, nadie se quiere hacer cargo de ese muerto. Ni siquiera hay un Consejo Nacional de Igualdad en ese sentido, Walter. Así Entonces, exactamente, al ser un grupo de atención prioritaria debería haber un Consejo Nacional de Igualdad, así como hay de todos los 5 consejos, debería haber un consejo específico que esté hablando de las personas privadas de la libertad y de qué está haciendo el Estado en política pública para garantizar rehabilitación y reinserción, pero eso no existe. Pero además, en lo que preguntaba César, que es fundamental, ¿qué tanto tienen que ver los GATS y cómo podría actuar? Mira, no solamente desde el punto de vista de la responsabilidad del GAT, sino de una necesidad de justamente combatir la inseguridad que sale muchas veces de las cárceles hacia las calles. ¿Cómo voy a intervenir yo dentro de las cárceles para frenar la inseguridad que me produce esta inseguridad intracarcelaria hacia afuera? Entonces, no es solamente una obligación, sino una necesidad de que cada uno de los GATS se involucre en el quehacer de la política pública para personas privadas de la libertad, para justamente comenzar a combatir la inseguridad de una manera mucho más eficiente. Bueno, César, yo creo que siempre van saliendo las cosas
Dice el condumio, mejor os queda para el final, ¿no? Yo creo que queda en discusión esto de la intervención de los GAT en esta crisis penitenciaria, yo creo que es, ameritaría otra siguiente jornada, ¿no? Porque realmente Sí. ya es muy Walter, tarde. permíteme dar quizás algo que pueda en sí, a mi opinión, ¿no? Como indica César puntualmente, es en Guayaquil. Yo creo que más bien debería ahí generarse un decreto o a su vez una norma donde no solo involucra al municipio de Guayaquil, porque si bien es cierto, los GAP se generan la responsabilidad de su localidad, ¿qué quiere decir? Para guayaquileños. Y en La Roca y en las otras cárceles no van solo gente de Guayaquil, sino van a nivel nacional. Yo más bien creo que ahí debería haber una solución donde no solo se involucra a la alcaldía de Guayaquil, sino a todas las alcaldías, porque en sí ahí pueden ir de todas las poblaciones de los cantones. Entonces, de las designaciones de los presupuestos que se dan, tanto del Estado a los GAP y de los propios GAP por sus autonomías, se debe de por decreto generar un porcentaje de aquellos recursos destinados para el mantenimiento, normas, proyectos, etcétera, que se puedan implementar en cada uno de esos, llamémoslo así, en estas cárceles, ¿no? ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque no es un bien de Guayaquil, sino es de todo un país. Entonces, en este caso, por ejemplo, las municipalidades tienen su red de salud pública, su red de salud municipal, su red de aseo, etcétera, que no son enlazadas con el Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud es del Estado. Igual las cárceles en su, como tú lo indicas, César, quizás ese podría ser uno de los tantos mecanismos que se pueden dar en solución. Pero además, acotando lo que decía Verónica ahorita, también es importante visualizar el tema de los GATS y de la responsabilidad que deberían asumir, porque como decía, en las cárceles hay de todo lado del Ecuador, ¿no es cierto? Entonces también los municipios tienen cierto tipo de trabajo que son de jornal, en los que podrían emplear a los PPLs de menor peligrosidad justamente para cumplir esas labores, y que eso también sirva, como decíamos hace un rato, para no solamente para la manutención del PPL, sino también para resarcir a la víctima del delito, sea el Estado, sea un colectivo o una persona, que sirva esto para que el preso pueda mantenerse dentro de la cárcel, para que pueda ocupar un porcentaje de lo que gana también para ayudar a mantener a su familia, otro porcentaje para cuando salga en libertad y no tenga que volver a delinquir, y otro porcentaje para resarcir el delito que ha cometido. Entonces es importante visualizar el tema de la cárcel, de la rehabilitación social, como un complemento que les permita, que como yo decía, no solamente pensar en la reinserción ya cuando van a salir en libertad, sino que sea un proceso desde el día uno que entran a la cárcel, y que comiencen a generar procesos rehabilitadores y de reinserción, que cuando hayan cumplido su pena puedan tener no solamente una herramienta para reinsertarse, sino también un capital semilla para que lo puedan hacer sin acudir nuevamente al cometimiento del delito. Bien, chévere, chévere. Realmente las conclusiones han sido bastante buenas. Me alegro haber contado con ustedes. Y César, como decía Patricia, claro, la ¿no? rehabilitación debe ser desde los sistemas. Desde el sistema es la primera rehabilitación, desde el que está encargado del ingreso a las personas hasta el mismo que controle las cárceles o hasta el mismo ministerio. Desde el que controla la puerta. Exacto. Es una rehabilitación inicial del sistema conjuntamente con la sociedad, y ahí sí podemos tener resultados internos en las cárceles. Lógicamente, y la sociedad tiene que dejar de pensar en esto como un problema de estructura que como una papa caliente que nadie quiere agarrar, y como un problema que debemos asumir todos, porque todos nos afecta. Así es. Bien, queridos hermanos, hermanas, ha sido una buena jornada, ha sido brillante la jornada.